Hola, ¿qué tal? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy especial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que no sé si algún día ¿te has puesto a pensar que estás en un buen nivel o que has logrado algo que te hace sentir bien? Quizás en algún momento has sentido que llegaste al punto ideal. Y me refiero en especial a la fe. Cuando vas creciendo en tu vida espiritual, una de las cosas que suceden es que tu fe crece. Y te das cuenta de eso por las decisiones que tomas, por la obediencia que logras a la palabra de Dios. Personalmente, en 26 años que tengo de mi camino espiritual, mi fe tiene un tamaño y que sin duda alguna no es el mismo tamaño de hace unos 2 o 3 años atrás. Lo sé cuando reviso mi vida y me doy cuenta de los pasos que he podido dar. Sin embargo, en estos días, alguien de otra tierra desafió mi fe. Y mientras yo lo escuchaba, me daba cuenta que necesitaba crecer más. Y también me di cuenta de que de alguna manera o por alguna forma me había acomodado a la fe que tenía. Hablando de lo que había hecho, de lo que había logrado en Dios, sin embargo, de algo sabemos y debemos estar seguros. Y es que la fe que tuvimos para lograr algo ayer nos sirve para lo que pensamos o debemos lograr mañana. En otras palabras, Dios, en su propósito, siempre espera que tu fe haya crecido. Tengamos en cuenta que el crecimiento de nuestra fe no depende de nadie más sino de nosotros mismos. Quiero decir que tenemos el tamaño de fe que cada uno ha querido tener. La fe no crece por circunstancias, tampoco crece porque Dios la hace crecer por arte de magia cada mañana. Menos crece porque creció al borde de una situación de riesgo o porque creció porque el pasar del tiempo la hizo crecer. No, realmente no funciona así. Primero debemos tener claro que la fe tiene la capacidad de crecer y que no hay límite para eso. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que la palabra de Dios nos dice cómo es el crecimiento de la fe y para qué se necesita, y además por qué debe crecer. Por ejemplo, leamos algunas verdades espirituales que nos dan una luz al respecto. Segunda de Tesalonicenses 1:3, la segunda parte. Debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. Subraya eso, por cuanto su fe va creciendo. Estoy seguro que podemos poner nuestra atención en el crecimiento de muchas cosas y muchas áreas de nuestra vida, como la académica, la intelectual, la financiera. Pero la pregunta es, ¿y el crecimiento de nuestra fe? ¿Qué tan intencionales somos en ese punto? Pregúntate hoy, ¿qué estás haciendo para que tu fe crezca? Así como cuando estás leyendo o estudiando porque deseas crecer intelectualmente, o estás trabajando porque deseas crecer financieramente. De la misma manera o con la misma intención, deberíamos de estar haciendo todo lo posible para crecer en la fe. Ahora, en esta temporada, toma esa decisión. Voy a crecer en la fe, cueste lo que cueste, sin importar el esfuerzo que tenga que hacer. Por ejemplo, cuando yo comprendí que era necesario e importante crecer en la fe, entonces me dediqué a leer, a meditar, a sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Me dediqué a aprender a orar y a llevar a la práctica las demás acciones espirituales para lograr un crecimiento espiritual. ¿Y cómo me di cuenta que mi fe iba creciendo? Bueno, porque mi manera de pensar y de hablar poco a poco iba cambiando. Esa es una de las señales. Una fe crecida puede alentar a otros, ¿saben? Miren cómo lo dijo Pablo en Romanos 1:12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiere decir que una de las señales que tienes una fe crecida es que puedes ayudar a los demás, alentar, animar, fortalecer al que está desanimado y desalentado. Escuchaba a alguien en estos días diciéndome, ahora resulta que cuando me encuentro con las personas, siento hablarles y termino dándoles una palabra de Dios. Dice esta persona, antes hablaba de cualquier cosa que no aprovechaba para nada, pero ahora, cuando me encuentro con personas, aún las que no conozco, de repente me veo con ganas de hablarles y termino dándoles una palabra de aliento. Exacto, amigos, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de una fe que va creciendo. Alguien me hablaba de cómo su fe alentaba a otros, pero también en estos días alguien me hablaba a mí y él no sabía que su fe me estaba alentando. De alguna manera
podemos entenderlo como lo dijo el apóstol Pablo. Recibí aliento de la fe de los demás. Es decir, con la fe que Dios me ha entregado a mí, aliento a otros, y a través de la fe de otros soy alentado yo. Escucha esto, Primera de Tesalonicenses 1, 3 al 4. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta, o su fe va creciendo cada vez más, y cada uno de ustedes sigue abundando en el amor hacia otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Entonces, una fe crecida es capaz de soportar toda clase de problemas, persecuciones y sufrimiento que se va presentando en el desarrollo de la vida natural. Mis amigos, esa es una poderosa razón por la cual debemos crecer en la fe. Porque con una fe fortalecida, robusta y sólida, podemos enfrentar cualquier situación sin retroceder, sin desanimarnos, sin desfallecer. Por alguna razón podemos hacerlo con una gran madurez. Pablo también lo dijo de otra manera. 2 Corintios 10:15. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otros han hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Quiere decir que una fe crecida nos habilita para extender nuestros límites en todas las áreas de nuestra vida. De la misma manera, yo espero que esta temporada tu fe crezca como nunca antes y te deje en un punto de no retroceder, sino de seguir creciendo. Hebreos 11:6 es la razón más poderosa por la cual creo que debemos crecer en la fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Él debe creer que Él existe. Así que si tú quieres agradar a una persona que amas o que te gusta, siempre vas a tratar de hacer o hablar o darle a esa persona lo que le agrada. Bueno, escúchame bien, a Dios le agrada la fe que tengas. Por lo tanto, si el crecimiento de mi fe agrada a Dios, lo voy a hacer, pase lo que pase. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.